Buenas noches. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. El dictamen que da origen al texto constitucional en el artículo 35, fracción octava, señala que una regulación inadecuada de la consulta popular puede terminar por erosionar las instituciones representativas y dar pie a lo que en el ámbito de la teoría política se conoce como democracia plebiscitaria, que en realidad solo en apariencia es una democracia, pero que ahí se anidan graves pulsiones autoritarias si no se garantizan los cauces adecuados para que la población sea consultada y su decisión sea vinculante. Por tanto, el tema de la consulta popular para nuestro grupo parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, es un asunto de gran trascendencia, y lo es porque la ampliación y efectividad de los mecanismos de la democracia participativa ha sido siempre una demanda de la izquierda. Consideramos que las y los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos del país mediante la consulta popular, sin más límites que los establecidos en la propia Constitución. Que su derecho a ser consultados es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia, lo que implica que la ciudadanía puede opinar y decidir directamente, libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos de trascendencia nacional. Para nuestro grupo parlamentario, el del PRD, la participación de la ciudadanía es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia, una mejor gestión pública, ya que en un sistema democrático, representativo y participativo, las y los ciudadanos ejercen sus derechos constitucionales a través de una amplia libertad de expresión, de un libre acceso a la información y, por supuesto, tomar decisiones, participar e influir en las decisiones fundamentales del país. En consecuencia, solo puede hablarse de una verdadera democracia representativa y participativa allí donde la composición formal y material del sistema guarda una correspondencia adecuada con las diversas fuerzas que conforman la sociedad y les permite a todas ellas participar en la adopción de las decisiones que les conciernan. Ello es especialmente importante en un Estado social de derecho, que se caracteriza, permítanme expresarlo, por presuponer la existencia de una profunda interrelación entre los espacios tradicionalmente separados del Estado y la sociedad civil, y que pretende superar la concepción tradicional de la democracia, vista simplemente como el gobierno formal de las mayorías para acoplarse mejor a la realidad e incluir dentro del debate público en tanto sujetos activos a los distintos grupos sociales, fomentando su participación en los procesos de toma de decisión a todo nivel. En ese sentido es de reconocerse que la Constitución en su artículo 35, fracción octava, contiene preceptos que garantizan la construcción de condiciones para la consolidación de una ciudadanía participativa que influya directamente en los asuntos de la nación y pueda revertir los altísimos niveles de insatisfacción, apatía y descontento ante el desgaste de los actores de la vida política y, por supuesto, la profunda crisis
de la democracia representativa. Sin embargo, desde la perspectiva de mi grupo parlamentario, consideramos que el dictamen contiene preceptos que son insuficientes, ya que mantiene límites, restricciones y candados que menoscaban el pleno derecho de la ciudadanía para promover y ser parte de una consulta popular vinculante. Candados que se alejan del texto constitucional con el riesgo de hacer inoperante la consulta popular, porque adicionalmente al requisito de recabar las más de 1.600.000 firmas, se agregan otras disposiciones que la pueden hacer, ese es el gran riesgo, nugatoria. A continuación, de manera muy general, enumero las preocupaciones de mi grupo parlamentario que ha advertido tienen que ser resueltas de manera relevante. Nos preocupa que circunscriban la solicitud de la ciudadanía solamente a la Cámara de Diputados y no a las dos cámaras, como debe ser del Congreso de la Unión. Se impone un riguroso formato denominado aviso de intención, cuya falta de presentación podría conllevar la no admisión a priori de la petición de consulta. Se establece un límite para que ciudadanas y ciudadanos con sus firmas puedan respaldar únicamente una solicitud de consulta popular. Existe un estricto procedimiento de verificación de firmas que también tenemos que revisar. Nos preocupa la inequidad prevaleciente en el proyecto respecto al acceso a radio y televisión por parte de las y los peticionarios ciudadanos, que tenemos que tomar en consideración. Igualmente, la inexistencia de responsabilidades a funcionarios públicos o servidores públicos encargados de dar cumplimiento a la consulta en caso de que sus resultados sean vinculantes. Señoras y señores, a estos candados debemos agregar el asunto más sustantivo. Necesito subrayarlo. La resistencia hasta ahora expresada en las comisiones de una mayoría que está impidiendo establecer en el texto de la ley que la procedencia de la consulta popular sobre reformas, modificaciones o derogaciones también las contemple para la Constitución, no solamente para las leyes reglamentarias. Como si, permítanme decirlo, si la Constitución gozara de una sacralidad o de una virtud normativa de carácter superior ajena al acontecer nacional y que además es la antítesis de sus más de 500 reformas que ha sufrido nuestra Constitución. Debemos decir, muchas de ellas, por supuesto que corresponden a la necesidad de actualizar nuestro marco jurídico fundamental, que es la Carta Magna, a la realidad del país. Por eso en el grupo parlamentario nos preocupa que el espíritu del artículo 35 constitucional sea limitado en la ley reglamentaria en la materia y que además se contraponga con lo que la propia Constitución señala y que está inscrito debidamente en el artículo 11 de la Constitución. Es decir, los límites, las prohibiciones que solamente deberían caracterizar como una limitante para que la consulta popular sea llevada a cabo. Siendo la Constitución el texto donde se señalan los principios fundamentales en los que se sustenta la estructura político-jurídica del Estado mexicano, sostenemos que esta ley reglamentaria no debe señalar la exclusión o prohibición o alguna cuestión en su texto que tienda a evitar que la consulta popular no se lleve a cabo también para reformas constitucionales y la circunscriba solamente a
preceptos de carácter legislativo del Congreso de la Unión o solo a leyes nuevas o modificaciones de las ya existentes. En el derecho comparado existen sistemas constitucionales como el español, que conviene que lo mencione de manera rápido. En sus artículos 167 y 168 de la Constitución española, considera que las reformas y sobre todo las consultas son válidas y tienen que ser acompañadas por un referéndum ciudadano. Esto con el propósito de que se ratifique la decisión efectuada en primera instancia por los órganos representativos. Paradójicamente, y para terminar, en el caso de México, quienes hace apenas unos meses aprobaron la reforma energética, rompiendo uno de los valores fundamentales de nuestra Constitución, son los mismos que hasta esta hora están oponiéndose a incluir la posibilidad de realizar una consulta popular sobre reformas a la Constitución, invocando su inviolabilidad y la sacralidad del llamado poder revisor de la Constitución y dejando a un lado incluso la legitimización que debieran contener las reformas que se emprenden por el Congreso permanente y que a todas luces son de trascendencia nacional. En este contexto, se pretende aprobar una ley reglamentaria del artículo 35 constitucional que no va en el sentido de lo que establece el espíritu del 35 constitucional y además impide, insisto, en que sea esta ley reglamentaria simplemente el establecimiento de los procedimientos de cómo hacer plausible el precepto constitucional para que avance, sin lugar a dudas, como fue el sentido del espíritu, insisto, de quienes participaron en el diseño y discusión y aprobación de la reforma al artículo 35 constitucional, que nuestra incipiente democracia avanzara y, por supuesto, reconocer la importancia de quienes tienen que dar también su opinión de los asuntos fundamentales de nuestra nación. Nuestro voto se definirá, obviamente, en función de que se reconozca que la democracia es la participación ciudadana sin límites, sin estos candados que yo he mencionado y además, por supuesto, que están inscritos en que se respete absolutamente a la Constitución en los temas pétreos. Pero no confundamos, esos temas no tienen que ver con los que nos motivan a que la población sea consultada en el 2015 para que dé su opinión. Y sobre todo, quiero terminar diciendo que no podemos aceptar, por lo tanto, que esta ley reglamentaria, tal cual viene de las Comisiones Unidas, esté por encima de la Constitución. Seguiremos con nuestra campaña de que se nos pregunte, porque queremos darle el poder a la ciudadanía para que decida sobre los asuntos que son trascendentales para nuestra nación. Muchas gracias por su atención.